Hola de nuevo, amigos. ¿De qué os quiero hablar hoy? Hoy os voy a hablar, siguiendo siempre de cerca las intuiciones de San Ignacio, de la misericordia. Pero lo voy a hacer de una manera que yo considero muy actual, y es desde ese consejo que San Ignacio nos da al comienzo del libro de los ejercicios, concretamente en el número 22 de los ejercicios, y me permito leer donde dice lo siguiente: todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla, y si no la puede salvar, inquiera cómo la entiende, y si mal la entiende, corríjale con amor, y si no basta, busque todos los medios convenientes para que, bien entendiéndola, se salve la proposición. Número 22 de los ejercicios espirituales. Vivimos un mundo donde, como se suele decir aquí en estas tierras castizas, no se salva ni el apuntador, ¿no? Es decir, ves cualquier tertulia de televisión, escuchas cualquier conversación y da la impresión de que, todo el mundo critica a todo el mundo. Hoy día todo el mundo es susceptible de ser muchas veces difamado, ser contestado, a veces insultado de una manera tremendamente mezquina por los demás, ¿no? Vivimos en una cultura donde, tú puedes difamar al otro y quedarte tan tranquilo, ¿no? Muchas veces sin sospechar el efecto corrosivo que tiene esa palabra dicha de una manera absolutamente injusta y destructiva respecto a la otra persona. Fijaos hoy cuando se habla de los bullying en los colegios, ¿no? ¿Cuántos niños, cuántos chicos, cuántas personas se ven profundamente marcadas para el resto de sus vidas? Porque en un momento tan especial como es la infancia o los primeros años de la juventud, donde todavía muchas veces no está forjada realmente la personalidad de una manera clara y sólida, pues una palabra dicha por un compañero o por un profesor, ¿no? En un momento de debilidad, en un momento en el que me he dejado llevar por la irascibilidad o por el subjetivismo, puede destruir al otro. Una palabra puede hacer mucho bien, lo decía ya Viktor Frankl, el padre de la logoterapia moderna, pero una palabra también puede ser tremendamente destructora. Bueno, San Ignacio cuidaba mucho la reputación de todas las personas, y por eso es importante llevar también la misericordia a nuestra manera concreta de hablar. Y me permitís leer algunos fragmentos del memorial de la vida de San Ignacio, tal como sus primeros compañeros que convivieron con él la recuerdan, y decían: el padre Ignacio siempre tiene que hablar bien de todos y nunca descubre un defecto de nadie, a no ser cuando es necesario para consultar alguna cosa. Si para la consulta basta uno, nunca lo dirá a dos, y si bastan dos, nunca a tres. Aun en estas consultas, lo que hace es limitarse a contar solamente la simple culpa, sin condenar ni hablar sobre lo malo que es el responsable. Qué maravilla, ¿no? El Pedro Rivadeneira, ese jesuita muy jovenzuelo que llegó a Roma recomendado por su tío, ¿no? Y muy amigo del propio San Ignacio de Loyola, que le conocía perfectamente bien y a quien quiso mucho a San Ignacio, y San Ignacio le quiso mucho a él, ¿no? Recordando también estas cualidades de San Ignacio, decía: nunca jamás, decía Pedro Rivadeneira, nunca jamás dijo palabra injuriosa ni aceda a persona que reprendiese, llamándole soberbio, desobediente o con otro nombre semejante. Miraba mucho por la buena fama y reputación de todos sus súbditos, y esto en dos maneras, dice Pedro Rivadeneira. La una, hablando él siempre bien de ellos. La otra manera era castigar severamente a los que hablaban mal de los otros sus hermanos, o daban ocasión con sus palabras
para que se tuviese menos buen concepto de ellos. Bien, qué maravilla, ¿no? Encontrar a un San Ignacio que cuidaba o que vivía la caridad en la manera de hablar, en la manera de expresarse, en la manera de dirigirse a otros, incluso cuando tenía que reconocer objetivamente algún pecado, ¿no? O tenía que reconocer objetivamente que las cosas se habían hecho mal, pero siempre salvando al otro, siempre tratando de salvar al otro. Otro de los recursos de Ignacio contra la maledicencia, ese pecado tan actual nuestro, era su desconfianza de toda palabra hablada. ¿Cuánto ganaríamos si muchas veces, más que dar crédito a lo primero que me cuentan y me dicen, aplicara este criterio de la sospecha sobre lo que me están contando o sobre lo que me están diciendo, ¿no? Esa desconfianza de la palabra hablada y el pedir las informaciones por escrito. Eso le encantaba a San Ignacio, que era muy amigo de los papeles y de los escritos. Bueno, pues pedía las informaciones por escrito. Hasta el punto, cuentan, de incluso dejar sin cenar a unos alemanes que traían ciertas quejas hasta que no acabasen de ponerlas por escrito, ¿no? Y también aparece en su memorial, dice: el padre nunca cree nada de lo que le dicen en perjuicio de otro, ni aun a Polanco, que era su secretario personal, al cual le tenía una confianza absoluta. Bueno, pues ni siquiera a Alfonso Polanco, ¿no? Que así como en muchas cosas pide que le den por escrito para que el hombre diga con más sosiego y sin pasión lo que sabe o ha oído. Es decir, cuando uno tiene que poner por escrito aquello que lleva dentro, pues está normalmente mucho más sosegado, mucho más tranquilo, ¿no? Otra causa de la costumbre que tenía nuestro padre en pedir por escrito la falta que se acusaba era porque decía que la lengua humana era naturalmente inclinada siempre a decir el mal. Bien, qué importante, y esto como San Ignacio también lo va a reflejar en las constituciones de la Compañía de Jesús. ¿Sabéis que San Ignacio había vivido en la corte de Arévalo y había tenido contacto con ese mundo donde, bueno, pues se acostumbra y uno se va educando en el buen uso de la lengua, y eso queda muy patente en los códigos caballerescos, ¿no? Tanto en el ciclo llamado artúrico como en las novelas españolas del siglo XVI, siglo de oro español. El caballero, entre otros rasgos, debe caracterizarse por ser cortés, ser misericordioso, ser generoso, ser valiente, ser virtuoso, en tanto que justo, sabio, caritativo, leal, veraz, humilde, fuerte, esperanzador, piadoso y compasivo. Es decir, ¿cuántas mujeres quisieran casarse con un hombre así? ¿Dónde está ese hombre? Que me caso ahora mismo con él. ¿Es que existe ese hombre todavía? Bueno, pues siempre teniendo clara la máxima de que vale más un hombre cortés muerto que un villano vivo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues esto eran los códigos caballerescos en el ciclo artúrico, ¿no? Y San Ignacio venía de este mundo, ¿no? Este modelo caballeresco es el que San Ignacio también nos invita a contemplar, y a contemplar al tiempo que vamos contemplando a Jesús, que es lo que estamos haciendo en nuestros ejercicios espirituales, contemplar a Jesús. Y San Ignacio, que era un hombre que leía, y un hombre que leía en profundidad, habían llegado hasta él extractos, no solamente extractos, sino comentarios del llamado Cartujano, Ludolfo de Sajonia. Ahora vamos a explicar quién era este hombre, y que había hecho un comentario en profundidad, un comentario espiritual, piadoso, exegético, con los recursos que en aquel momento se tenían, sobre la vida de Jesús o ciertos pasajes de la vida de Jesús. Y, por ejemplo, explica esa escena en la que Jesús está en el templo y va a expulsar a los mercaderes cuando emplea el azote de cuerdas con
los banqueros ricos, como así lo lee este pasaje Ludolfo de Sajonia, mientras que a los pobres que vendían palomas mansamente dijo. Si os vais al número 277 de los ejercicios espirituales, veis cómo San Ignacio estructura en puntos esa escena evangélica, ¿no? Ese relato evangélico, ¿no? Y es muy interesante porque San Ignacio, cuando emplea esta versión joánica o joania, es decir, de San Juan, del suceso, y lo coloca al inicio de la vida pública de Jesús, nos está indicando la importancia que tenía para él, en el proceso de los ejercicios espirituales, este pasaje. ¿Por qué? Porque para Ignacio Jesús es modelo de equilibrio de quien no se deja intimidar fácilmente por la riqueza o por el poder, a la vez que Jesús es ese ejemplo de dominio de sí mismo y dominio de la palabra. Puede ser duro con los actos, el azote con el cual va a echar a los mercaderes, pero la palabra nunca pierde la gentileza y la mansedumbre propia de quien encarna la suma bondad de Dios. Qué lectura más bonita, ¿no? Y más interesante. Los códigos caballerescos siempre encontraban eco en los modelos educativos cortesanos que Ignacio recibe sobre todo en Arévalo y también en Loyola y posteriormente en Nájera. Por lo tanto, la lengua y la misericordia van muy unidas en la vida de San Ignacio. Y San Ignacio esto lo ha aprendido también leyendo la Vita Christi de este Ludolfo de Sajonia o el Cartujano. Son lecturas piadosas que San Ignacio de Loyola hace probablemente en sus momentos de convalecencia, y posteriormente vuelve sobre ellos, y que va a dejar una huella en su psicología. Y la importancia que tuvieron estas colecciones, no solamente de vidas de santos, sino también estos extractos de la vida de Cristo recogidos por Ludolfo de Sajonia. Que fijaos hasta qué punto Ignacio de Loyola le dio importancia, que leyó y copió con varias tintas de varios colores, y que llevó consigo durante cierto periodo de tiempo, ¿no? Eso nos hace ver el cuidado que San Ignacio tenía, ¿no? de seguir a este autor y hacer lectura de estos textos que tanto bien le procuraban. El cuidado de la lengua es un tema frecuente en la espiritualidad de Ludolfo de Sajonia, el cartujano, de la cual también ha bebido San Ignacio de Loyola, como venimos diciendo. Y por ejemplo, en el comentario al pasaje del endemoniado ciego y mudo, si os vais al capítulo 12 de San Mateo, versículos 22 al 37, Mateo 12, versículos 22 al 37, se interpreta espiritualmente la curación como sanación del uso de la lengua. Qué interesante. Dice, Dios abre la lengua del pecador para tres cosas. Es decir, Dios sana la lengua del pecador para tres cosas. Dice, primero, para que alabe a Dios. Después, para edificar al prójimo. Y por último, para reprenderse y acusarse en la confesión. Es muy interesante. Esas tres cosas para las cuales Jesús sana a este hombre enfermo. Entonces el comentario prosigue con un florilegio extraído de 4 santos padres, en donde se resume varios de los tópicos principales que tiene que ver con el dominio de la lengua. Empiezo con uno de ellos. Se nos enseña, dice Ludolfo de Sajonia, que debemos guardar nuestra boca, no decir palabras ociosas y vanas. Esto es lo que ha leído el propio San Ignacio de Loyola de manos de Ludolfo de Sajonia, que es el mismo que el cartujano. Dice, como vasija que no se cubre pronto se ensucia, así pasa con el corazón, cuya tapa es la boca, si no se guarda cerrada con discreción. Qué imágenes más interpeladoras y más bonitas. Y dice San Juan Crisóstomo, santo padre de la Iglesia, muy conocido, dice, la lengua es un caballo real. Si le impones un freno y le enseñas a caminar con compostura, sobre él se sentará el rey. Pero si la dejas correr desenfrenada, se sientan en ella los demonios.
Bien, parece que San Juan Crisóstomo le podíamos haber sentado aquí o en cualquier tertulia de televisión hoy día y todo el mundo lo hubiera entendido muy claramente, ¿no? Orígenes, otro santo padre de la Iglesia, tremendamente combatido en su época, que fue excomulgado, llegó a ser excomulgado, luego se le levantaron las excomuniones, se reincorporó en la Iglesia se reincorporó en la Iglesia, quiero decir, y fue un exponente, y es un exponente increíble de todo el pensamiento cristiano de primera época. Dice: Dios abre la boca de los que hablan las palabras de Dios, el enemigo abre la de los que dicen palabras ociosas. San Agustín, del siglo IV, que ya es un autor, un padre de la Iglesia mucho más conocido, dice: mira cómo te enojas con otro si habla mal de ti, enójate así contigo cuando hables mal de otro. ¡Qué bien! San Agustín, que es tan amigo de las paradojas. Oye, si tú te enfadas cuando alguien habla mal de ti, enfádate contigo mismo cuando hables mal de otro, ¿no? San Bernardo dice que hablar mal de otro y oír al que lo habla no sabría decir fácilmente quién de los dos es más culpable. Qué interesante esto, ¿no? Cuando alguien nos empieza a hablar de otro, a ver, sí, cuenta más, ¿no? A ver, ¿y qué más te dijo? ¿Y qué más dijo? ¿Y qué más hizo? ¿No? Pues dice San Bernardo, cuidado, hablar mal de otro y oír al que lo habla no sabría decir fácilmente quién de los dos es más culpable. Y finalmente dice el Crisóstomo que la disputa es un altercado prolongado, nace de la vanagloria, que es amor de la victoria. Si no mataste al hombre con la espada, mataste al amigo con la palabra de discusión. ¿Cuántas veces podemos matarnos unos a otros sin ir a un cuerpo a cuerpo, ¿no? Para ilustrar el cartujano cómo hacer frente al calumniador, pone el ejemplo de Juan el Bautista. Iros al capítulo 14 de San Mateo, Mateo 14, versículos 1 al 9, o sus paralelos en San Marcos y en San Juan, quien como San Ignacio responde alabando al calumniado. Fijaos cómo dice el cartujano en la Vita Christi. Dice: Juan reprendió a sus discípulos. Los que oyen con gusto a los detractores y se enojan enseguida contra aquellos a quienes se calumnie, piensen también cómo atajó Juan al momento a sus discípulos cuando calumniaban a Cristo, alabando a éste y humillándose a sí mismo. Atajen a los detractores con su ejemplo, sintiendo humildemente de sí mismo, alabando a los calumniados y reprendiendo fuertemente a los que los calumnian, poniéndoles mal rostro, porque como dice el sabio, como el cierzo disipa las lluvias, el rostro serio disipa la lengua maldiciente. Bueno, qué bien está dicho. Si nosotros pusiéramos mala cara a la persona que viene criticándonos a otro, yo estoy convencido que rápidamente la otra persona se daría cuenta. Todos hemos vivido la misma experiencia. ¿Cuántas veces uno va cargado de ira, cargado de enfado, de enojo, y el otro no ha respondido, no ha dicho ni una sola palabra, pero solamente con sus gestos te está diciendo: te has pasado 2 pueblos, o 3, o 100, ¿no? Ya deberías de haber dejado hace mucho tiempo de seguir hablando con esa carga emocional tan fuerte, que lo que estás haciendo es te estás autodestruyendo a ti mismo y estás destruyendo también la imagen del otro. Según el cartujano, los cerdos, ¿recordáis ese pasaje de los cerdos de la región de Gerasa, a los que Jesús envía el demonio llamado Legión, capítulo 8 de San Mateo, Mateo 8, versículos 28 al 34, o sus paralelos en Marcos y Lucas, dice que representan también a los detractores y refrendarios que se alimentan de los desechos de los otros. ¿Cuántas tertulias hoy televisivas viven y ganan mucho dinero a través de los desechos de los otros? Comen desechos como los cerdos. Refieren lo que ven y oyen y así roen la vida de los demás. Los demonios entran también ellos y los surgen en el infierno. Si no hubiera quien oyera, no habría detractor.
Si hoy mucha gente se hace de oro con programas televisivos, es porque hay mucha gente y muchos televidentes que les encanta ese tipo de programación. Si no hubiera gente que escuchara, no habría detractores que lo hicieran y que se frotaran las manos y sobre todo se llenaran los bolsillos. Por lo tanto, lo contrario de salvar la proposición del prójimo, siguiendo a San Ignacio de Loyola en el número 22 de los ejercicios, o de llevarla a la mejor parte, es llevarla a la peor parte. Esa ya era una de las estrategias que recomendaba Aristóteles para suscitar el odio en el libro segundo de la retórica. Decía, el cartujano habla también de la tendencia de la lengua maldiciente a tergiversar el carácter, la actitud, los hechos o las palabras de otro. Así, cuando Jesús nota la falta de fe de los judíos, en el capítulo 11 de San Mateo, ¿recordáis? Capítulo 11 de San Mateo, versículos 16 al 24. Fijaros cómo Ludolfo de Sajonia se refiere a este texto de Mateo. Dice: los detractores que deforman con maldad los actos de los demás, hay algunos semejantes a estos judíos que juzgan mal de todo. Al humilde le llaman hipócrita, al paciente y manso tímido, al justo impaciente, al sencillo fatuo, al prudente malicioso, al sereno flemático, al alegre disoluto. Lo que se puede hacer bien lo interpretan como mal. Los que viven con estos pueden decir aquello de Job: me he hecho hermano de chacales y compañero de avestruces. Job capítulo 30. Bueno, pues eso es lo que el cartujano reprocha a los envidiosos, fariseos. A propósito, recordáis de lo que San Juan nos cuenta en el capítulo 5, versículos 1 al 47, de la curación del paralítico. Qué texto tan bonito y tan impresionante. Dice el cartujano, a propósito de este texto, dice: no le calumnian de dar la salud, sino de llevar la camilla, para tener algo que reprender en apariencia, no para alabar. Dice el cartujano: los maliciosos, perversos, cuando actúan contra alguien, notan lo que puedan reprender en otros, no lo que puedan alabar. Si ven algo bueno, se callan. Si ven algo malo, lo manifiestan. A veces hasta convierten el bien en mal. Convierten el bien en mal. Cuando un sacerdote, por ejemplo, hace lo que hemos visto estos días de este sacerdote italiano, de que en un momento dado decide renunciar a su respirador artificial para que se pueda salvar otra persona, no sale en los medios de comunicación o en ciertos medios de comunicación. Sale cuando efectivamente un sacerdote ha cometido un grave pecado que nos avergüenza a todos. Ahí sí, ahí se sale en todos los medios de comunicación, todo el mundo hace dinero, ¿no?, con esa noticia, ¿no? Pero cuando hay otra noticia en la que un sacerdote ha dado la vida por otro, para salvar la vida de otro, se calla, ¿no? Esa es a veces la hipocresía, ¿no?, que ya ha sucedido y tantas veces, y que ya sucedía en los primeros siglos, y mucho de esto, digamos, impregna, ¿no?, la cultura dominante. Necesitamos, por tanto, estar atentos a lo que sale de nuestra boca, porque ella siempre nos va a revelar nuestro interior. Lo que se dice fuera siempre es sobreabundancia de lo de dentro. Pues bien, mañana continuaremos con esta consideración sobre la misericordia, y la misericordia en el uso de la palabra, la misericordia en el hablar, la misericordia en el modo concreto de utilizar el lenguaje. Hasta mañana, si Dios quiere.